sugiero ir viendo con cautela y siguiendo tanto la visión semanal como el cierre de mercado que realizo el día viernes, donde contemplamos todos los argumentos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Hay riesgo de recuperación de inflación? Si bien hemos visto cómo algunos operadores, miembros del FOM, moderaron sus comentarios sobre la expectativa de las tasas de interés, esto trae mayor gasto, mayor optimismo con el futuro de la economía, lo que podría traer una presión inflacionaria. Es esto lo que podríamos ver y es lo que buscamos responder en este video el día de hoy. Voy a pausar mi cámara para que ustedes puedan contemplar la presentación que les traemos de mejor manera. Recordad, cualquier duda que tengan, vayan haciéndola en los comentarios. Bueno, ¿volverá a recuperarse la inflación? ¿Veremos mayores presiones inflacionarias? Es lo que vamos a responder el día de hoy. En este gráfico podemos ver cómo la previsión de inflación interanual en Estados Unidos, asumiendo que los cambios mes a mes se mantengan constante con el último registro que hemos tenido de los datos, incluso si asumimos una disminución de la inflación hasta 2025, se espera un máximo a corto plazo a principios de 2024. Es decir, estamos viendo cómo los datos nos están indicando una trayectoria alcista acá a 2024, que puede aumentar la previsión. Solo en un escenario, el amarillo, vemos una caída agresiva de las presiones inflacionarias. Recordemos, la inflación es una tasa de variación. Se compara con el dato anterior. Esta gran caída que vimos se iba comparando con este gran aumento que llevábamos en el dato anterior. Ahora, los nuevos datos entrantes se están comparando con estos datos que ya venían cayendo. ¿Qué nos va a permitir ver los próximos meses? Es ver si la inflación está mucho más incrustada en la economía, en la economía en un tema estructural, o es posiblemente una disminución y efecto por el seco que tuvimos en la política monetaria expansiva tras la crisis COVID. También vemos que la caída de los precios del combustible en los próximos meses debería de reducir la presión inflacionaria. Estamos viendo cómo el petróleo ajusta a la baja, ya que no vimos una escalada, no hemos visto una escalada en el conflicto geopolítico y hay temores en la demanda por parte de China, y esto podría traer menores presiones inflacionarias. Sin embargo, los precios del petróleo no tienen una gran ponderación en la canasta, pero sí podría traer un alivio porcentual a estas presiones de inflación. También vemos que el componente más grande, la vivienda, el alquiler representa la mayor parte de la inflación, por lo que su descenso será clave para frenar los aumentos del precio a largo plazo. Tenemos que ir viendo cómo va repercutiendo la vivienda. Sabemos que su manera de calcular llega un poco más atrasada al dato IPC, por lo que la vivienda va a ser el principal foco o refugio, como dicen algunos, para saber cuáles son las perspectivas de inflación. Recordemos, la principal labor que tiene ahora la Fed, con la que está luchando, ya que ve un mercado laboral bien resiliente, es la caída de la presión de la inflación. Si nosotros vemos un repunte, va a ser considerado muy negativo por el mercado y esto ya ha sucedido. En la década del 70, cuando vimos un repunte de la inflación, vimos que la inflación tuvo dos escenarios alcistas, por lo que podría traer grandes problemas a los mercados financieros. ¿Ok? Luego, los precios de la vivienda en alquiler deberían seguir la trayectoria descendente del índice del precio de la vivienda, ya del Case-Shiller. En el gráfico, los datos del precio de vivienda se han adelantado 18 meses y esta es la estructura que estamos simulando. Este es el componente atrasado que veíamos, por lo que podría estar cayendo la presión inflacionaria. Chicos, leo en sus comentarios que tienen problemas con la plataforma. Al menos yo la tengo abierta y operativa, ya para responder sus dudas. Acá yo la tengo abierta y operativa, no hay problema. Vean si es un tema de su red o un tema puntual y cualquier duda, véanlo con su ejecutivo. Ya continuemos y centrémonos en el enfoque macroeconómico. ¿Qué sigue en cuanto a los rendimientos? Es decir, a las tasas de interés. ¿Qué podríamos esperar según el futuro de los bonos y el mercado monetario?
Vamos a ver los rendimientos por encima del 5%. Hemos visto cómo el mercado de bonos, llevamos semanas hablando de esto, estaría presionando. De hecho, si ustedes ven los videos anteriores, dijimos que veíamos una estructura de suelo local en el SP 500, pero un rally alcista solo iba a estar apoyado si veíamos el petróleo controlarse y que no se disparasen los rendimientos del bono por sobre el 5%. Esos dos escenarios sucedieron y estamos viendo este rebote. ¿Qué estamos viendo? Que la caída de los rendimientos han desacelerado y la semana pasada vimos un repunte. ¿De dónde vino este repunte? De los comentarios más agresivos de Powell. Vimos cómo cambió la retórica diciendo que no iba a tener problemas de seguir aumentando las tasas de interés si veía la presión inflacionaria y también una débil subasta de los bonos a 30 años, es decir, menor demanda de este, lo que llevó a que el rendimiento subiese. El resultado de la subasta de bonos mostró que la demanda de deuda estadounidense es más débil de lo que sugiere recientemente el mercado. Sin embargo, se habla de que hubo un virus en el principal tomador de la oferta, China, por lo cual podría ser este el causante. Necesitamos ir analizando, viendo qué podría pasar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la subasta de bonos a 30 años? Recordemos, los bonos, que es la manera que tiene financiarse el gobierno estadounidense, salió a subasta el día jueves. Vimos que la subasta fue históricamente baja. Esto llevó a que los rendimientos aumentasen al 4,769, llevando mayor presión, indicando menor demanda de este. Entonces, cuando hay menor demanda de un activo, vemos que su rendimiento aumenta por las perspectivas del activo. También vemos que la postura y el cambio de retórica de Powell sorprendió al mercado, vimos que fue tajante, veníamos ya de un comentario anterior que era mucho más laxo, ahora vemos cómo tiene una postura más agresiva y es justamente por lo que les comentábamos, que no podemos, y es un temor para la Reserva Federal, que el mercado empiece a interiorizar que ya se van a bajar las tasas de interés. Vemos que va a comenzar mayor estímulo, lo que podría traer mayores presiones inflacionarias. Uno de los comentarios clásicos es: no dudaremos en subir los tipos si la situación lo requiere. Así que continúa esta postura eh, monetaria restrictiva. Sin embargo, ¿qué vimos en los futuros? Vimos cómo se mantuvieron más altos por más tiempo, están descontando y aumentaron las probabilidades de ver un repunte de 25 puntos básicos. Actualización macro. ¿Qué es lo que estamos viendo? El crecimiento estacional del PIB para el tercer trimestre en Reino Unido superó la expectativa. Estamos viendo tanto en el dato anual, trimestral y mensual, se ubicaron por sobre la previsión, indicando mejores perspectivas para Reino Unido. Recordemos, ¿cuál es el temor que tienen los inversionistas frente a Reino Unido? El escenario de esta inflación. También vimos que la producción industrial en Reino Unido también está repuntando. Vimos cómo la lectura fue del 1,5% interanual frente a la previsión del 1,1%. El PMI tiende a ser, o sea, la producción industrial tiene a darnos mejores perspectivas. Estamos viendo cómo va en línea, se está repuntando tanto la producción industrial en la gráfica roja, como también el PMI manufacturero y el PMI global, que contemplaría el manufacturero y el servicio, no muestra este repunte. Luego, la inflación en China estuvo por debajo de la expectativa. Comentábamos el día viernes que estamos viendo temas, presiones deflacionarias, es decir, un crecimiento negativo de la inflación, lo que indica menores perspectivas económicas. Por lo economista suele ser mucho más grave ver este escenario. Sin embargo, ¿dónde está el interés de los inversores? Lo que hemos comentado ya varios meses, en que las autoridades monetarias comiencen a estimular la economía. También vemos los datos de PMI del servicio en Europa, mostró una lectura más baja en la mayoría de los países en comparación con el mes anterior. Los datos se mantienen en terreno contractivo, es decir, bajo los 50 puntos. Vemos cómo España sorprendió con un alza, sin embargo, Alemania y Eurozona se mantienen en terreno contractivo. Ahora, analizar los gráficos que les traigo para que entiendan lo que está pasando en el mercado. Petróleo, lo vimos el viernes y lo vuelvo a traer. Estamos viendo una gran caída en el precio del petróleo y esto no significa que se va a iniciar un mercado bajista. Sugiero tener especial atención a cómo está haciendo el rendimiento del petróleo, ya que posiblemente veamos un repunte debido a todos los catalizadores. ¿Qué es lo que hemos visto? Un descenso de los precios del petróleo. Vimos cómo las varias casas de análisis apuntaban que el precio del petróleo podría llegar a los $100. De hecho,
En lo personal, consideramos que podría tener un ciclo alcista. Sin embargo, cuando vimos este repunte, indicamos en un seminario exclusivo para el petróleo que veíamos un grado de sobrecompra, por lo que no podría ser alarmante una corrección, que es la que estamos viendo ahora. También estamos viendo que parte de esta caída de los precios fue resultado de la capitulación de duración. Estamos viendo cómo las preocupaciones sobre el corto plazo se están sujetando y estamos viendo este ajuste que es normal en el mercado del petróleo. También a nivel estacional estamos viendo una caída de la demanda, lo que es normal ver esa corrección. También, acá en una parte estructural, estamos viendo cómo se está enfocando ahora los problemas en la demanda. Esto a medida y principalmente que China pueda seguir cayendo su demanda de petróleo, lo que podría perjudicar a el precio del petróleo. También vemos cómo los datos de inventario sorprendieron con un inventario por sobre la previsión, indicando que se está utilizando menos esta materia prima, por lo que siguió ajustándose a la baja. Sin embargo, Goldman Sachs recomienda posiciones largas en la materia prima a precios algo más altos, respaldado por un fuerte carry trade y también como cobertura sobre los eventos geopolíticos. Cuando nosotros vemos eventos de guerra, tiende a ser inflacionario en las materias primas. ¿Cómo nos podríamos cubrir como inversores a una escalada? Es mediante el petróleo. Luego, también a su sugerencia, muchos de ustedes me han estado hablando del mercado del bonos. Vamos a ir tocando a profundidad. Recuerden que ustedes pueden realizar preguntas al finalizar el seminario o sus comentarios y yo los voy a retomar en este seminario. De hecho, en la siguiente diapositiva van a poder tener un ejemplo de esto. Vemos que los bonos a largo plazo están generando la atención en el mercado. En esta pantalla, en el gráfico de la pantalla, traigo cómo el bono a 30 años está llegando a máximo en 5%. ¿Y por qué pasa esto? Muchos inversores, analistas dicen que depende de que China está vendiendo sus bonos. Podría ser, pero no es un catalizador que lleve al rendimiento sufrir este aumento. ¿Por qué? Porque China no tiende a dar la, el escenario completo de cuál es la tenencia de bonos y también sabemos que el mayor tenedor de bonos, aparte de China y Japón, es el mismo Estados Unidos, con 8 billones en bonos, por lo que podría asumir el impacto de si se deja de comprar esta oferta en los bonos. Por lo que nosotros estamos viendo y qué es lo que está pasando en el mercado de bonos es el riesgo de incumplimiento y el riesgo de tasa, lo que estaría descontando el bono. Recordemos cómo Moody's el día viernes no alertaba de que estaba viendo una perspectiva de neutral a negativa en Estados Unidos. Si bien se mantiene la calificación AAA, está viendo que el riesgo de un incumplimiento o mucha deuda a nivel fiscal estaría tensionando este mercado de los bonos. Recordar que las tasas de interés de los bonos están relacionadas con la expectativa del crecimiento económico y la inflación, no por actualmente por que haya una menor demanda en torno a China, sino que el inversor en bonos a largo plazo empieza a descontar las perspectivas a futuro de la economía y también de la presión inflacionaria. En este contexto, si estamos viendo una economía resiliente, es decir, Estados Unidos marcó un PIB sorprendente del 4,9%, y vemos que la tendencia inflacionaria podría repuntar, esto indicaría que las tasas de interés de manera estructural se puedan mantener más altas, por lo que afectaría el bono a largo plazo. Recordemos que la correlación entre las tasas de interés y el crecimiento económico e inflación para los bonos tiene una correlación de aproximadamente de un 85%. Esto quiere decir que ese es el principal catalizador del rendimiento del bono. ¿Qué es lo que ha llevado a que el bono tenga, en resumen, tenga este comportamiento? Es el cambio reciente en las expectativas. La expectativa de inflación y crecimiento económico futuro ha comenzado a cambiar esta semana, lo que puede influir en las tasas de interés de bonos y que los inversores estén ajustando esta estrategia en respuesta al entorno económico. Es decir, una economía que se mantiene resiliente, muy fuerte, con tasas de interés altas, quiere decir que se puede mantener una tasa neutral más alta, por lo que vamos a ver un aumento en el rendimiento de los bonos. Esto siempre y cuando se mantenga la retórica de que la economía estadounidense no vaya a caer en una recesión. ¿Qué otro gráfico les traigo? Estamos viendo cómo el primer gráfico nos indica que la capitalización de mercado de las acciones de pequeñas
compañías, es decir, el Russell 2000, vemos cómo el porcentaje del mercado total ha caído a los niveles no vistos por la última década de 1950. Estamos viendo que cuando comparamos las small caps, pequeñas compañías, que podríamos englobarlas todas en el Russell 2000, versus grandes compañías que podría ser el Nasdaq 100, las small caps están mucho más atractivas. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a la popularidad de la inversión pasiva. Aquellos inversores que entran en ETF, la gran masa monetaria entran a estas empresas de gran capitalización. También, ¿qué es lo que tenemos en este gráfico de Real Investment Advance? Estamos viendo cómo el empleo en camiones está cayendo a un ritmo más rápido que los años 2000 y 2008. Recordar, el transporte por carretera contribuyó con 369.000 millones de dólares, que dobla el transporte aéreo y los múltiplos. Estamos viendo que una reducción en el empleo está dando menores perspectivas de crecimiento a uno de los principales componentes para el PIB, por el que podríamos ver un deterioro a futuro y este 4.9% podría estar secado. Y ahora el segmento de preguntas lo he incorporado nuevamente. Recordar, yo siempre les digo a ustedes, voy a activar la cámara, que si tienen alguna duda, quieren que se respondan algo en específico respecto a temas macroeconómicos, puedan dejar su pregunta o comentario constructivo al finalizar el directo. ¿Por qué? Porque yo antes de realizar esto, entro a ese video, leo las preguntas y le voy gestionando para poder responder aquellas. Por eso traigo ahora este apartado de preguntas que me pareció muy interesante para tocar el día de hoy. Una de las preguntas hacía referencia al crash de 1929 en la bolsa. Decía, ¿por qué ahora que estamos viendo que hay muchas perspectivas de recesión, no podríamos ver un crash en el SP500 como el de 1929? Esta pregunta es bastante común en los mercados. De hecho, vemos cómo se comparó el crash de 1929 con el rendimiento del SP500 en 2020. Vemos que el crash de este tuvo gran correlación, vimos que cayó bastante brusca la bolsa. Sin embargo, el desarrollo futuro no fue igual. Es muy común que nazcan estas perspectivas, sin embargo, debemos entender por qué sucedió el crash de 1929. Lo que pasó es que en un nivel macroeconómico veíamos un auge económico, ya conocido como, les pongo acá, los felices años 20. Vimos un rápido crecimiento económico impulsado por la innovación tecnológica, acá podríamos tener en el lado la inteligencia artificial, también la expansión industrial y un aumento en la disponibilidad de crédito. Sin embargo, esta prosperidad económica también llevó a un aumento a la especulación en los mercados financieros. Estamos viendo un crecimiento económico bastante grande, por lo que se trasladó ese dinero al mercado financiero. Vimos que las especulaciones e inversiones se convirtieron mucho más arriesgadas durante la década de 1920. Muchos inversores especulaban en el mercado de valores, comprando acciones a crédito en un intento de hacer dinero rápido. Se estaban endeudando, apalancando para hacer esta compra. Veíamos una falta de regulación. En esa época la bolsa de valores estaba muy poco regulada. Esto permitió prácticas comerciales arriesgadas e irresponsables para seguir alimentando esta bola de nieve. Y vimos finalmente la burbuja económica, el auge económico en los años 20 creó una burbuja financiera, los inversores estaban basados en las expectativas de futuro optimistas que no correspondían con la realidad económica. Vimos que este sesgo de que una economía iba a seguir subiendo no sucedió, veíamos un activo sobrevalorado, lo que trajo esta gran corrección de manera muy rápida. ¿Qué es lo que tengo que entender acá? Eso fue el contexto de 1929. No es lo que está sucediendo ahora, si bien hay perspectivas económicas de que no va a caer en recesión en Estados Unidos, de hecho que la puede desviar y podríamos ver un soft landing, en eso sí hay similitud. No estamos viendo el grado de sobrevaloración en los activos. Recordar, es imposible saber qué tipo de crisis va a llegar, pero sí les recomiendo tener en mente que existen tres tipos de crisis principalmente. La del cisne negro, la que podría ser por un shock, es decir, el COVID, la guerra, vemos que estas caen rápidamente, caen muy bruscamente, pero se recuperan igualmente rápido. En ese caso, la crisis COVID, donde vimos una gran caída, pero no siguió a la de 1929 y generalmente a los 3-6 meses ya viene y se recompone. Luego vemos un problema en la economía, cuando vemos estas recesiones más leves,
puede caer la bolsa y estar en este escenario bajista como en 1929, que fue muy rápido, y mantenerse 2, 3 años en ese mercado. Y luego ya vienen las estructurales, cuando vemos grandes problemas estructurales en la economía, lo que podría mantener al mercado bajista o lateralizado 10 años. Nosotros no sabemos lo que podría pasar, pero sí podríamos ir viendo que cuál es el escenario más probable. En este caso no se compara mucho con 1929 y podríamos estar viendo un problema más estructural en la economía. Sin embargo, tenemos que ir viendo que los datos económicos nos vayan hablando. En las perspectivas que tienen los inversores a día de hoy es que la economía se va a mantener resiliente tanto en 2023, 2024 y logre esquivar la recesión. Sin embargo, ahí somos algo más escépticos porque hemos visto cómo los datos adelantados, varios datos, indican la llegada de la recesión, por lo que sería un evento único que no llegase esa recesión. Sin embargo, lo que no sabemos es el grado de la recesión. Y eso lo alineo con la otra pregunta que nos hacía un seguidor, y como les repito, pueden ir a ver el video. Él decía, esta crisis es una crisis bancaria, no es una crisis de la vivienda. Acá sí vemos un contexto más similar. Estamos viendo que el mercado de la vivienda en 2008 sufría de una burbuja, veíamos un exceso de oferta, un exceso del crédito basura. Sin embargo, no es algo que estamos viendo ahora, pero sí estamos viendo esta crisis bancaria. Cuando lo vimos, la quiebra en marzo, cuando vimos Silicon Valley Bank, indicaba que no tenía solvencia, salió esta ventanilla de liquidez, y acá sí les traigo un gráfico actualizado de lo que estamos viendo. Los balances de los bancos centrales, que es decir, todos los activos que tienen, están experimentando una contracción, el QT. Estamos viendo cómo están reduciendo su tenencia de activos y esta situación va a implicar que los bancos estén vendiéndose esos activos, lo que resulta en una disminución de la liquidez en el sistema financiero. Y ahí sí vemos una correlación con la bolsa, la liquidez y el comportamiento de ella. A medida que la liquidez vaya disminuyendo, se hace más difícil para la empresa e individuos obtener préstamos, potencialmente desacelerando la actividad económica. Es lo que estamos viendo ahora, una actividad económica desacelerándose por la política monetaria restrictiva. En este contexto, la tesis que se proponen esta pregunta es que para 2024 sugiere que los precios de las acciones a nivel mundial podrían seguir la tendencia de los balances de los cuatro principales bancos centrales, como lo tenemos acá en la gráfica. Estamos viendo que esta gráfica, la línea azul, es el MSCI World versus el balance de los cuatro bancos centrales, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Si estos balances continúan contrayéndose, vamos a ver que va a caer la liquidez en el mercado, lo que podría ejercer presión a la baja sobre los precios de las acciones a nivel mundial. Y ese es el catalizador que estaríamos viendo ahora en el mercado financiero. Y eso respecto a los datos económicos.